Para justificar esta sentencia y esa culpabilidad de Nazón, ellos que dijeron que el apóstol tuvo que tomar las cargas y que para que la iglesia y su familia y todo por todas estas calumnias. Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Pues tanto Xochitl y yo somos nacidos en la iglesia. Xochitl, digo, hay, si gustan, para que puedan tener información un poquito más ampliada, pues hay diferentes notas, hay 4 documentales, quisiera comentarlos, casi nunca lo comento, pero está un documental en HBO, en Netflix, en VIX y en A&E, y salió uno últimamente en España que es muy interesante porque entrevistan a los miembros y puedes ver el control que existe en los miembros de la Luz del Mundo, porque en los otros documentales casi no hablan miembros, porque no les permitieron hablar y la directiva de la iglesia pues no habló, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Xochitl nace igual, Xochitl lamentablemente fue abusada por Nazón Joaquín directamente. Ella colaboraba con él desde los 16 años en toda la Luz del Mundo. Tenía una empresa de comunicaciones que se llamaba Berea, que primero era la radio y fue evolucionando desde el tiempo de que estuvo Xochitl en la radio, que fue el proyecto inicial de Nazón Joaquín, pues estuvo colaborando con él, y pues entendemos que en su poder él abusó de ella desde muy chica. Yo participaba ya en la política después, te voy a platicar un poquito de mí. Igual, digo, nazco, participaba en la política, me captan más en la iglesia, digo, yo me bauticé a los 24, por lo tanto yo no era muy continuo en la iglesia, y después ya me captan y de alguna manera te conviertes en un actor político para Nazón Joaquín. Primero, ¿por qué? Porque Nazón en ese entonces era el pastor jurisdiccional de la zona norte, que le llaman, que es uno de los registros de la Luz del Mundo, y que es como prácticamente el norte del país y el sur de California y esas áreas, ¿no? Y él, pues aparte, era el hijo del apóstol. Pero ahorita que tú dices, Armando, de lo que les decían en la Iglesia Católica, es que no eran mentiras, ya existían antecedentes. Esto que tú viviste, que estuviste ahí, yo creo que fue después del 97. Sí, yo en ese entonces iba a ser mi primera comunión. Yo mi primera comunión la hice hasta los 14. Okay. Pero fui a la doctrina muchas veces, o sea, yo muchas veces hice ese mismo curso. Entonces, yo seguramente tenía como 13 años, tal vez. 2003, más o menos. Sí. Te preguntaba por qué, porque ya existía un antecedente. El Eusebio Joaquín, el Aarón, el que se cambió el nombre, en 1943, si no me equivoco, en el 43, estuvo en la cárcel también, por abuso de su hijastra, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Julia? Se me olvidó ahorita. Hermanastra, perdón, hermanastra, perdón. Era su hermanastra, se apellida Velar, no, Guadalupe Velar. Entonces, él abusa de su hermanastra, tenía como, no sé, creo que tenía como 12 años, la niña, y él ya era un adulto, entendiendo que él ya en el 43 ya había nacido hasta Samuel Joaquín, ¿no? Entonces, era una niña, él era un adulto de alrededor de 30, 40 años, abusa de ella y ella sale embarazada. Producto de eso, hay un niño que hoy ya falleció, era en ese momento Abel Joaquín Avelar. Entonces, pues más o menos, por ahí está la historia, la mandan a Tapachula, que ya esté, de repente la traen a Guadalajara otra vez, para que, pues llegó el sobrino del apóstol, pero en realidad era su hijo. Cuando muere Aarón en el 9 de junio del 64, supuestamente la historia que nos platican es que como, pues que el primo apostató y se fue a hacer su propia iglesia.
que él era el apóstol de su propia iglesia, pero antes de eso hubo una división de la Luz del Mundo, antes del 43, y se formó otra corriente que se llama igual, Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo a la verdad, pero se llama El Buen Pastor. Ese pues también tiene los mismos comportamientos, por lo tanto yo lo califico como una secta. Son los aronistas, se hacen llamar algunos. También con el hijo, y hace su misma iglesia que se llama muy similar, no recuerdo bien el nombre. Entonces, pues ya tienes antecedentes de un abusador sexual en la Luz del Mundo, del líder, porque hasta en la cárcel estuvo. Y en el 97, igual, el hijo, que era Samuel Joaquín, tiene acusaciones por muchas víctimas, entre ellos hombres, de abuso sexual. Entonces, se hace todo un escándalo. Ya para eso tenían ellos, pues algún político por ahí, que era Rogelio Zamora Barradas, que Rogelio era ministro de culto, pero que era diputado federal, y precisamente en ese 97 él continuaba siendo diputado federal y salía a hablar en representación de la institución, ni siquiera era, aquí viene el diputado, va a hablar imparcialmente conforme a derecho, no, él hablaba en favor, en defensa de Nazón Joaquín. Que Nazón Joaquín, ¿dónde está eso? Híjole. Nazón Joaquín, a la Biblia le agregaron las epístolas de Samuel Joaquín, perdón. Lo que en realidad eran sus cartas, güey. Eran sus cartas. Y se escuchó que hasta los demandaron porque a la Biblia, literal, la Reina Valera, que es la que usan, le pegaron las epístolas de Samuel Joaquín, hicieron una sola Biblia, y esta es la que te vendían como Biblia oficial. Sí, es lo que les dije hace rato, que está la Biblia de las cartas de Samuel Joaquín. Sí, pero lo de la demanda, ¿es ilegal que hagan eso? Es decir, ¿es un delito? ¿Es punible? Pues no es plagio, eso porque la Biblia está registrada por una empresa, que es la de la Reina Valera, o cuál es quién la imprime. Digo, ya no tengo Biblias, pero pues ellos hacen esto. De hecho, yo tengo esa Biblia, la de las cartas de Samuel Joaquín. Yo tenía una dorada, te vendían acá hasta en diferente, dorada, blanca, negra, y tú tenías que renovarla, esa y como el libro de himnarios que ellos tienen, porque cada año salían fotos nuevas, entonces tú tenías que tener el himnario nuevo. Pero bueno, es otro boleto. A lo que quería llegar con esto, en estas mismas... ¿Mande? De niños tuvimos las estampitas de Goku, los álbumes, todo eso, ya de adultos a coleccionar las fotos de Nazón Joaquín. Sí, a los himnarios le metían fotos. Mira, aquí tengo uno como tipo que me encontré. No tiene. Mira. Lo encontré y dije, no lo voy a tirar. Ahí lo voy a guardar. Y otros que nos han mandado, pero esto te ponían en los himnarios. Mira, ahí está Aaron Joaquín. A ver, lo voy a poner en grande. Déjame, te pongo ahí para que se vea. O sea, me la encontré el otro día que me mandaron unas cosas de mi casa y dije, el himnario de la Luz del Mundo. ¿Podemos ver la imagen otra vez? Ok, este es el himnario y aquí está Aaron Joaquín. Wow. Y dices, y luego narra toda su historia, bla, 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 y luego llega Chacachán, Samuel Joaquín. Este es el himnario solamente, ¿no? Y te ponen fotos, ¿y qué hacen? Este es el himnario, es como donde están los cantos que ellos cantan. Entonces, a la Biblia le agregan, a la otra, este es el himnario, le agregan las cartas. Entonces, en una de estas cartas, que eran las cartas de Samuel literal, enviadas a la iglesia y lo tomaron como Hechos de los Apóstoles, llegó un momento en el que tú te basabas, en lugar de buscar Juan 2, buscabas Primera de Samuel, ¿no? A la Iglesia Universal, decía la Iglesia Universal, Samuel Joaquín Flores, 15 de mayo del 90, ¿no? Y ya leías acá primera y segunda y tercera, pero dentro de eso, ahí mismo le agrega, al punto que quiero llegar es que ahí en esa carta, hay una carta donde él le agradece a las personas que le quitaron pues estos problemas de caer a la cárcel por abusador sexual. Y entre ellos va este personaje, Rogelio Zamora Barradas, que después de ser diputado, o sea, le agradeció, ni siquiera tú no puedes decir, yo no sabía, no, te agradeció ante toda la iglesia, ante tu líder. Y su hijo fue el que rentó Bellas Artes para Nazón, siendo senador de la República. Entonces, ¿qué te hacen hacer? Ahorita que tú decías esto, pues te estoy dando el contexto de cómo si hay personajes muy involucrados en la política que con Samuel tuvieron trabajos de gobierno,
pero ya con Nazón dieron el salto a ya ser políticos, ya los últimos años de Samuel para brincar a Nazón. Y entonces voy allá, a Nazón siento yo, ellos vivían como el Scar, todos la luz del mundo vivíamos como Scar, así del Rey León, en las tinieblas, en la oscuridad, nomás nosotros, ahí estaban las llenas unos con otros que son los ministros. Comiendo ratoncitos. Y el pueblo diría que el pueblo sabio, o sea, los miembros de banca, pues simplemente seguíamos lo que decía el Scar, que era el apóstol. Se muere, obviamente se muere Samuel, llega a Nazón, bajo una gran revelación que él tuvo, que dijo que escuchó, que le dijeron, que su nombre es, que le dijeron que se murió su papá y se fue a un cuartito de la mansión y que le pidió a Dios que consolación, porque es lo que decía Julia, se murió el apóstol, se fue el mundo, ya tú te quedas. Si se murió el apóstol y tú te volteabas a ver con tu hija, con tu esposa, dijiste, pues ya me perdí, ya me quedé en el infierno, porque siempre nos dijeron que cuando él se muriera, pues nos íbamos a ir con él al cielo, pues iba a llegar como así que en un abrir y cerrar de ojos ya ibas a estar en el cielo. Entonces tú te mirabas que estabas ahí. Entonces se aprovechaban de esta vulnerabilidad, llegan a Nazón al poder, pues se reestructura, se fortalecen políticamente, mediáticamente, a través de su empresa. Mira. Son las cartas de Samuel Joaquín. Ahí se ven las epístolas de Samuel Joaquín Flores. De hecho, aquí en la hermosa provincia, sí he visto que las venden, pues, o sea, las Biblias con las cartas. Sí, y pues ya llegan la que menciona Sharim, encontré la carta donde agradece. Es del 97. Sí, el 22 de mayo del 97. Es la epístola 60, supuestamente. A ver, léale lo que dice para que vean que no miente. Está súper largo. ¿Quieres que lo lea todo? No, está como en la siguiente, donde empieza, en la siguiente hoja, como a la mitad. No, de hecho, aquí está lo que dice. Dice a ver, que en esta dispensación he empeñado por la soberbia, para la soberana elección de Dios. Dios bendiga a aquellos que, enfrentándose al mundo por medios de comunicación, me hacen sentir como se sintiera el rey David. Segunda de Samuel 18:3. Y ¿por qué no? Han de ser gloria del pueblo el pastor evangelista Daniel Núñez Ábalos, el diácono evangelista Orestes Sánchez López, el diácono evangelista Joel Silva Orozco, acompañados de aquellos que, sin temor a perder el privilegios en el mundo, han salido a la batalla, el hermano Rogelio Zamora Barrada, el hermano Roberto Velázquez y el hermano Neftalí Álvarez Pérez. El Dios alto los bendiga. Neftalí, los resultados del trabajo espiritual transparente, o sea, habla de que les da las gracias por defenderlo, ¿no? Claro. Porque dice, no olvidaremos que Cristo cayó ante la infamia y que aunque ha exigido que abra sus labios, será Dios en vuestros corazones y el sentimiento que brote de los extraños mi testimonio, porque aunque no me justifico delante de Dios, me siento libre. Ese es el discurso actual en la luz del mundo. O sea, haz de cuenta que ya no te lo dicen, no son porque está en la cárcel, pero te lo dicen los ministros a través de los púlpitos. Es lo que le preguntaba hace rato aquí a la compañera Julia, que bueno, parafraseando, pero bueno, creo que para plantear ahorita más directa la pregunta. ¿Cuál es, digamos, la versión oficial, la racionalización oficial que hace la luz del mundo como institución del hecho de que Nazón esté pudriéndose en la cárcel en Estados Unidos? ¿Qué le dicen a los fieles que crean? Ok, es que todo partió desde una estrategia, ¿no? Primero no puedes creer que el apóstol sea... te voy a platicar esto después de nada más para contextualizarte el pasado. Llega Nazón, se fortalece más, llega a Bellas Artes, sale como al estrellato de que un líder religioso está pues en Bellas Artes conmemorándolo y homenajeándolo. Por allí tengo un canalito y subí el contrato donde quien lo solicita es el hijo de este personaje. Se llama Israel Zamora Guzmán, que era senador de la República, que es miembro de la Luz del Mundo. Entonces, a los 18 días, previo a eso va al Salvador con Nayib Bukele y todo el rollo, está en Acapulco teniendo un evento porque cumplía años. Todo esto es en el marco de su cumpleaños, porque ahí lo celebran así. Y 15 días después, 18 días, el 3 de junio del 2019, a Nazón Joaquín
llegando al aeropuerto de Los Ángeles lo arrestan. ¿Por qué? Porque tenía denuncias de abuso sexual. Me voy un poquito más para atrás. Nosotros en el 2016, le platico con Octavio, Mr. Doctor, nos salimos de la secta porque yo me cuenta de unos mensajes sexuales. Y Xochitl, mi esposa, lo que hace es que empieza a tocar puertas y a buscar justicia. Y es hasta el 2018, o sea, 2 años después, 18, que la escucha a través de un Reddit que existe de Luz del Mundo. La ayudan también, la ponen en contacto con las autoridades y ¿por qué? Y luego sale una niña, habla con ella, denuncia, y entonces se forman, para el momento de la detención de Nazón Joaquín, 4 Yendos, 4 víctimas directas de Nazón, que eran 3 menores y otra que era su sobrina. ¿Qué pasa? Nazón Joaquín llevó un proceso de 3 años donde la estrategia de la Luz del Mundo fue: vamos a crear un villano y vamos a decir que esto no es verdad, que ellas no existen, que es mentira, que dónde están, y escogieron un villano que fue la que sabían que la había denunciado principalmente, que fue mi esposa y Xochitl. Entonces hicieron todo un entorno de que la maldad, y esa maldad empezó a repartirse entre los que se empezaron a salir y que ya no creyeron, que eran los apóstatas, y que así como Lynn y Ada, y que empezaron a hablar. Entonces ha venido desde una estrategia que mientras te creaban el villano, o los villanos ya después, te crearon una campaña que decía: no, él es honorable y él es inocente. Una campaña día y noche de honorabilidad y de inocencia. ¿Y qué hicieron? La Luz del Mundo tenía regularmente 3 oraciones al día: 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. ¿Qué hicieron? Cuando estaba Samuel medio muriéndose, metieron la de las 12. Y cuando detienen a Nazón, meten la de las 8. O sea, la gente va a las 5, a las 9, a las 12, a las 6 y a las 8, a las 7:30 de la noche, a la consagración del apóstol. ¿Por qué? Entonces, la respuesta que te quería dar, a lo mejor te di mucho contexto, hablo mucho. Te quería decir, o sea, ¿cómo es el discurso de la Luz del Mundo? Crearon el villano, crearon al mártir. Cuando Nazón se declara culpable, porque Nazón, curiosamente el 3 de junio del 19 lo detienen, y el 3 de junio del 2022 ya firmó un acuerdo de culpabilidad, y el 8 de junio del 2022 le dan su sentencia, ¿no? Para justificar esta sentencia y esa culpabilidad de Nazón, ellos que dijeron que el apóstol tuvo que tomar las cargas, y que para que la iglesia y su familia y todo, por todas estas calumnias, él decidió declararse culpable. Pero fue un comunicado donde salen, eso fue más o menos, si tú lo buscas bueno, no tengo tu número, pero si lo buscas en internet sale. O sea, ¿cómo sale el obispo Nicolás Menchaca con el cuerpo de obispos atrás a dar el comunicado? Y todavía le dice: y lo veremos en una década. O sea, al final es todo el discurso de decir: es un mártir, todo es falso, no hay víctimas, no hay nada. Les dicen a ellos, y con la esperanza de verlo en una década. ¿Por qué? Porque le dan solo 16 años con 8 meses por abusar de 3 menores de edad. Porque él tenía 36 cargos y llegó a negociar por 3. Y tenía la fianza más alta de la historia en California, $90 millones, que Epstein tenía 100. La fianza de Epstein era de 100 y la de él fue de 90. Entonces, en todos estos 3 años, pues, ¿qué generaron? Es una injusticia, es una persecución religiosa, el fiscal es católico y se lo quiere, todo es una estrategia. Sí, porque el fiscal Becerra, pues, era fin católico, ¿no? Y empezaron, es que generaban muchos, ya no solo eran enemigos, ya fueron muchos, y los arrinconaron a todos en ese discurso, para que cuando llegara la verdad, pues ya no fuera tan fuerte. O sea, no sé cómo lo vivió Julia. Claro. Y técnicamente hablando, digo, no sé exactamente qué tan informados estén las personas a las que se les ocurrió este pretexto para lavarle la cara a Nazón en frente de sus seguidores. Era el Consejo de Obispos. Consejo de Obispos, por ejemplo. Ajá. Pero, es el apóstol y el Consejo de Obispos. Claro. Sí, a lo que me refiero es que
precisamente este tema ya lo venimos comentando desde hace rato con Julia y con Armandowski y con todos los demás presentes, que es que esta clase de movimientos mesiánicos, dirigidos por un caudillo mesiánico, carismático, etcétera, como lo es Nazón Joaquín y como lo fueron sus parientes antes que él, se han caracterizado históricamente por tener este patrón recurrente, por ser movimientos donde una vez que llega el fracaso catastrófico de su caudillo, la gente racionaliza con los pretextos más ingeniosos y más sacados de es la disonancia cognitiva. Sí, la disonancia cognitiva, justamente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Me vino a la mente otro ejemplo más, que ya también lo he compartido con Armandowski, pero se lo comento aquí a Julia y a Sharim para que lo tengan así como un referente histórico. Hubo un Mesías que estuvo activo en la década de 1660, que fue un pretendiente mesiánico judío, y de hecho lo voy a poner aquí en pantalla. A ver, espera. Para que conozcan al colorido personaje. Ahí está, a ver, compartir. Que es este señor, Sabbatai Tzvi. Este señor se convirtió en un Mesías preso, como Nazón. Este señor, una vez que entusiasmó a por lo menos 2/3 partes de toda la comunidad judía de su época, o sea, no estamos hablando de un movimiento de un gato, este fue posiblemente el mayor pretendiente mesiánico más exitoso después de Jesús de Nazaret. Pero este cabrón Sabbatai Tzvi lo agarra la policía de su época, también tenía algunos escándalos sexuales ahí cruzados en su trayectoria, pero lo agarran porque el tipo dice que va a destronar al sultán del Imperio Otomano, a Mehmed IV. Lo agarran y se lo llevan a Mehmed directamente. Y ya Mehmed se entrevista con él y le dice, a ver, cabrón, vamos a dejarnos de jaladas. Tú dices que eres el Mesías. Muy bien. Te voy a dar mi corona con una condición. Mira, aquí está mi equipo de arqueros. Van a agarrar y te van a disparar todos al mismo tiempo con flechas. Y tú vas a hacer el milagro de que las vas a detener. Si eres el Mesías, no te debe costar ningún trabajo hacerlo. Muy bien. ¡A huevo! Y empezó a aguar, ¿no? La canoa a Sabbatai. Y luego le dice, bueno, esa es una opción. 2, te puedo mandar a empalar, ya para que tus fieles te reverencien como mártir y dejes de estarme molestando. O número 3, te conviertes al Islam, atraes a tu gente al Islam, a tu gente judíos al Islam, y nos dejamos de jaladas y vives. Mira, te doy chamba aquí en mi corte. ¿Qué hizo Sabbatai? Se convirtió al Islam. Se convirtió en un Mesías preso y en un Mesías apóstata. Uno pensaría, ¿cómo justificas esto a un Mesías apóstata? La gente lo justificó y empezaron a decir, y por eso me hizo tanto clic tu explicación. Empezaron a decir, es que el pueblo, nosotros merecíamos apostatar por nuestros pecados, pero el Mesías toma esa responsabilidad y él se entrega a la deshonra, a que lo manchen, a que lo humillen públicamente, porque está tomando está haciendo este sacrificio vicario por nosotros. Se desarrollan también otras explicaciones, como que está oculto, como que va a regresar, como que se le lleva... Hay gente en la luz del mundo que no sabe que está preso, así de plano, ¿tú crees? Y hay otros que creen que está de gira. De hecho, idealizan sus prisiones también. Sí, eso lo vi cuando... Es que hace poco fui con Rex. Oigan, ahorita esa es otra semejanza que tiene Sabbatai. Sabbatai, cuando estuvo preso, poco antes de que llegara a ver al sultán, la gente idealizó su prisión también. Lo tenían en una torre que se llamó Migdal Oz, algo así como Torre de la Fuerza, una cosa así. Quítate Superman, ahí te va la Torre de la Fuerza. Oye, ¿y no mandaba cartas? Sí. ¿O escritos? Hay En la luz del mundo hace lo mismo. En la luz del mundo, Nazón cumple años el 7 de mayo. Mandó una carta de 25 páginas. Ajá. Pero desde la cárcel. Pero lo más bonito de todo... Lo más bonito de todo es que no dice en Chino, California, sino dice Los Ángeles, California. Sí, porque dicen que Los Ángeles, California. Fíjate, es que es todo la cultura del líder mesiánico. Aparte dicen que hoy Los Ángeles es esta hermosa provincia porque ahí es donde habita el rey, pero... Sí, pero ahí no está la zona, solo está en Chino, California. Pero está en Chino, California, en la prisión.
Con Los Ángeles. Sí, es que les digo, o sea, es un patrón que aparece, porque así como Sabbatai hay muchos otros personajes. Los seres humanos, para lidiar con la disonancia, tenemos una capacidad inventiva tan tremenda. Les digo, hay cartas de Sabbatai, es más, para que sea todavía más, con más punch el asunto. Sabbatai Tzvi tiene evangelios. O sea, se conoce que existen los evangelios con respecto a Jesús, relatos de su vida, su ministerio, y que justifican su muerte con la idea de que, bueno, se sacrificó por nosotros. De Sabbatai existen por lo menos 3 documentos que cuentan como auténticos evangelios de Sabbatai Tzvi. Son la crónica de Nájara, el memorial de los hijos de Israel, de Baruch Arezo, y otra que se llama nada más Vida de Sabbatai Tzvi, de Rabbi Abraham de Cuenque. Deberíamos hacer un directo dando una reseña de esos. Sí, leen como evangelios, te ponen criterios de dificultad. No te pueden negar que el hombre apostató, que se lo llevaron a la prisión, pero racionalizan y dicen... No, y en no puedes negar que se declaró culpable de abuso sexual, y la gente dice, y te lo dicen en entrevistas, por ahí uno imagínate, es el director de cultura del Estado. Decía, lo entrevistan, el director de cultura del Estado, de Jalisco, diciéndole en televisión, en entrevistas, en Netflix, se llama Josué Coronado, dice, es que a Jesús también lo encarcelaron, es que al apóstol Pablo también. Entonces, ellos mismos están creando, ellos también se están autojustificando, porque viene algo, ojo con la carta, con el pronunciamiento que salió a hacer el Consejo de Obispos. Todos los 14 de agosto, la luz del mundo celebra la Santa Cena, que la comen el pan y el vino. Pero el 14 de agosto es porque el 14 de agosto cumplía años Aarón Joaquín. Sí, eso es entonces, siempre te decían que tú tomabas la Santa Cena y él cargaba con tus pecados. O sea, desde entonces, ahorita si él con el discurso, o sea, esa es la lógica del por qué ponen estas palabras en esa carta, porque la gente que estábamos ahí, estábamos acostumbrados que él cargaba nuestros pecados y cargaba por nosotros supuestamente, cuando quien él era el que vivía de lo que nosotros dábamos. Entonces, pues no fue difícil para la luz del mundo decir mentiras. Tuvieron ministros que dijeron, ¿cómo se va a declarar culpable si es inocente? En la zona alguna vez lo dijo que a veces con los abogados tienen que hacer cosas para liberarte. Lo dijo porque lo dijo así. Pero, o sea, en sus cosas, ¿no? en sus prédicas que él hacía, pero también tenía sus crónicas apostólicas. O sea, pero era digital. A donde iba, todos los domingos había una nueva. Él viajaba a Chile el domingo y el otro domingo estaba en Argentina y así. Hizo como una gira internacional para consolidar su ministerio. ¿Por qué? Y es algo que te quería decir hace rato. Nazón, ¿por qué fue tan poderoso en nuestras mentes? ¿Por qué logró penetrar en nuestras mentes? Porque cuando Aarón fue el primero, pues hizo la luchita de ser el siervo. Se muere, llega Samuel y era el hermano mayor. Y hizo la luchita y se convirtió en el siervo de Dios. Y después siguió y ya no era el siervo de Dios, ya era el apóstol de Jesucristo. Entonces, cuando llega Nazón, llega haciendo todo. Llega y dice, vámonos a la chingada todo y yo soy aquel. Y la gente no titubeamos, o sea, ya teníamos al apóstol. Aparte, te habían contado toda la vida que si se moría el otro te ibas a morir y este güey al llegar pues te daba una oportunidad de vivir, ¿no? Salvarte, sí, claro. Entonces, en todo eso, ellos, si te doy todos estos antecedentes es porque la justificación para que él esté en la cárcel estuvo fácil para ellos, porque sabían que la gente les iba a creer y que quizás una minoría en comparación de los que se han quedado, pues no íbamos a creer y se iban a salir, ¿no? O no iban a creer y se iban a salir. Digo, en lo particular, pues nos tocó escapar de ahí de una manera muy difícil, ¿no? Y ser perseguidos prácticamente, ¿no? Entonces, en ese contexto te doy de por qué fue fácil convencer a la gente que está ahí. Inclusive el 7 de mayo cumplió años y la gente, literal, aquí tengo yo, estoy así,
montan acá los globitos, Tu pastelito. las de estas, la familia y su pastel con la foto de Nazón Joaquín. Sí. Para celebrarles su cumpleaños. Gente que tú dices, veo políticos de la luz del mundo haciendo esto, güey. O sea, que digo, a veces digo, pues, ¿qué hablo? Pues yo no te voy a hablar de Biblia porque la neta ni sé y no me interesa hablar de eso, ¿no? Ni cuando estuve ahí aprendí, ¿no? Ahora menos, que no me interesa. O sea, en realidad, pero te puedo hablar de esto que sí viví, que fue esa trata política que hacen. Y lo que te estoy dando en contexto es que esas gentes que nos representan, que crean leyes, que hoy van a impartir justicia, pues van con esa mentalidad. Y esa gente va a hacer hasta lo imposible por, por defender a la iglesia. Precisamente el sábado, hoy acaba de salir la nota, ahorita en México está la elección al Poder Judicial, que es un tema que hemos traído ahí con el apoyo de muchos compañeros, desde la investigación hasta concretar quiénes son los candidatos, y que gracias a una asociación civil que se llama Defensores, pues pudimos impulsar más el tema para que fuera un tema nacional de estos candidatos de la luz del mundo. Te lo platico, ¿por qué? Porque estamos platicando estos ejemplos y es gente que piensa así. Hay un candidato que es ministro de culto y que busca ser magistrado por Jalisco, se llama Job Wong. Está la hija de quien hoy es el líder prácticamente de la luz del mundo, que es Nicolás Menchaca, de juez, y que nosotros está denunciado ante la fiscalía porque Xochitl ya lo denunciamos hace 6 años, porque hasta ellos quisieron, él y Rogelio quisieron silenciarnos y ofrecernos dinero, que fue cuando reventó todo, ofrecernos una casa, porque querían que nos fuéramos. Me dijo, quiero que te vayas de la colonia. ¿Cómo ir de la colonia? Aquí está mi casa, güey, no mames, ¿no? ¿Cómo me voy ahí? O sea, hasta ese grado de control. Otra persona que quizás no le hubiera dado vuelta a la ardilla y hubiera estado consciente, porque aquí el punto es que yo tuve que decirle a mi esposa, lo que tienes no es una bendición, es un abuso. Y que yo ya estaba liberado conscientemente que eso estaba mal, pero yo seguía creyendo que en ese momento, en 15 días, que Nazón era un apóstol de Dios. O sea, neta, después de haber escuchado a otra muchachita que también intentaron hacer pues ese grooming y que pudo haber sido abusada, porque Xochitl fue y le dijo a sus padres. Ella, bueno, lo voy a dar un poquito de contexto porque es vergonzoso, pero es importante decirlo. Y porque pues tenemos que decir toda la verdad siempre, sobre todo. Xochitl, al ser abusada, Nazón la convierte en una reclutadora. ¿Sí? Y ella acerca a dos muchachas y las iba preparando para poder ser, pues, doncellas del apóstol. Así es como ella lo maneja. Y en una ocasión Xochitl se tomó fotos en ropa interior con una muchacha de 16 años. Son los mensajes que yo encontré sexuales y por eso dije, a ver, ¿qué pedo? Esto está mal. Y es como empieza todo. Entonces, te lo platico así, porque te digo, yo seguía pensando que Nazón era apóstol, a pesar de lo que vi. Imagínate estos políticos que quizás no les tocó a algunos ver nada. O a la muchacha que fue víctima de Nazón, que en su cabeza tiene, y que está como la hija de Menchaca, que está pensando como pensaba Xochitl, que era una bendición lo que le pasó. Entonces, esta muchacha Madian, pues va a tener ella tiene una doble honra. Ahora servir a la iglesia, al apóstol desde ese lugar, y haberle servido a él en lo personal. O sea, así pasa esto. Y fíjate, Sharim, que ese es incluso un tema de investigación, el cual también convendría que en su momento desarrollaran. Esto sería cosa de los psicólogos de la religión, acompañados por expertos en psicología sexual. ¿Cuál es la psicología me encanta cómo lo llamaste tú, de las doncellas del apóstol? ¿Cuál es la psicología de las mujeres que están sexualmente relacionadas muchas veces en calidad de sumisión y de abuso? Pues en realidad todas están en eso. A estas figuras mesiánicas. Otra vez el caso de Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi, a pesar de que su vida sexual no era una porquería tanto así como la de Nazón, pero sí tenía también sus escandalitos. Él se le relacionó mucho, por ejemplo, con una joven prostituta que se llamaba Sara. No está del todo claro si Sara era una prostituta o no, pero era, pues, considerablemente menor a él también. Se casaron formalmente
Y ahí Sara se convirtió también como en su reclutadora, no de otras parejas sexuales, porque Sabbatai Tzvi tenía una sexualidad complicada, por decirlo menos, pero sí que lo ayudó mucho a reclutar gente para su movimiento mesiánico. Bueno, entonces digo, es también ahí fascinante el estudiar ese tema de, ¿cómo decirle? De la groupie del Mesías, porque ciertamente es también una arista que creo que convendría explorar en muchos de estos casos de líderes mesiánicos que cooptan en un momento dado a mujeres valiéndose de la vía sexual. Ahí sería una línea de investigación interesante, creo. Sí, es que la manera en la que captó la luz del mundo a las muchachas, o sea, con Xochitl, decía ella, con nosotros nos romantizaron el abuso, porque desde niñas los adoctrinaban a que era una bendición. Con Nazón fue más severo, las detectaban en el mercadito y las detectaban en el mercadito, en la colonia, en la calle, en el estudio, y a los 2 días, 3 días ya estaban siendo abusadas. Entonces, con Nazón fue más grotesca al último de sus tiempos esos, el abuso, porque con los otros se le romantizaban, y es bien interesante lo que tú dices, porque lamentablemente no hay muchas personas que puedan estudiar estos fenómenos. Hace rato escuchaba que mencionaban a Steven. De hecho, Steven está por publicar su libro en español, pero también hay otra persona especialista en sectas que se llama Jan Yalalach, que tú dices, bueno, son especialistas, pero que aún así, conociendo que Xochitl está platicado con ellos y que hace equipo con ellos en ciertas cosas, de proyectos, dicen, es que este tema de la luz del mundo es muy complejo de explicar, porque tiene muchos matices. O sea, yo ahí te orientaría en este sentido que había venido comentando aquí con los demás compañeros de panel, que este movimiento, para comprenderlo, digo, obviamente la parte legal esa es otra cosa, ¿no? Obviamente yo no podría recomendarte o asesorarte, pero al menos en la parte teórica, si quisieras comprender el fenómeno en sí, el por qué se dan estas dinámicas, por qué la gente está ciega a ver a Nazón por quien realmente es, y no por la imagen así del santón, ¿no? Que le han metido. Puedes entender este movimiento dentro de los movimientos milenaristas, que es lo que le comentaba a Julia hace rato. El milenarismo es una categoría que se emplea en sociología de la religión para designar a estos movimientos que están centrados en esperanzas escatológicas, el fin del mundo, la pronta llegada de una figura mesiánica, la intervención de Dios en las cosas del mundo para que este mundo finalmente se convierta en un paraíso, como los testigos de Jehová, o la misma vena escatológica que me señalaba Julia, que tiene la luz del mundo. Esta idea, ¿no? De que si se te muere el apóstol, pues ya te vas con él, ¿no? Casi, casi. Imagínate cómo estaba Julia. Ay, cabrón, me quedé, güey, ¿qué voy a hacer, cabrón? Y córrele para Guadalajara. O sea, ese tema, aparte, la muerte del apóstol fue un pedo psicológico atroz. Yo creo que después, antes, o sea, cuando mi mamá dice que ya nunca me va a hablar, ajá, y que se murió el año pasado y yo no pude verla, para mí me fue más fuerte en mi vida ese suceso. Ese suceso en mi vida me quebró totalmente. O sea, horrible. Y así estábamos todos, porque siempre él era. Pero también había otra parte. Sí, era que tú lo respetabas, lo amabas, lo idolatrabas, pero también estaba diciendo, porque siempre la culpa de los pecados es tuya. Y si tú te quedaste y volteaste para un lado, y está tu esposa, y volteaste acá, y está tu niña, allá está tu mamá, dices, ¿quiénes se fueron con el justo? Sí. Y córrele para Guadalajara a ver el féretro ahí al vato 7 días y sin comer, porque dicen, no, y estaban sin comer, es que en realidad no tenías ganas de comer. No tenías ganas de comer, claro. O sea, puedes decir, no es de que te decían, no comas. No te daban ganas de comer. No, pues el shock, como tú dices, la situación límite. Se te murió el vato que era el pilar de tu
De hecho, creo que nadie le, bueno, yo, para lo menos por mí hablo, ¿no? Pero creo que a nadie le he llorado tanto como cuando se murió Samuel Joaquín. O sea, tú mirabas hombres quebrados, filas de gente las 24 horas para entrar nomás a ver el cuerpo ahí en no sé si dicen que a mí no me tocó ya ver eso, que al principio estaba así expuesto, y ya, a mí me tocó cuando estaba como en una vitrina de cristal, ¿no? De cristal, de vidrio. De vidrio. Así me tocó, porque tú pasabas y lo mirabas, y pasaba el otro, pero no lo mirabas, güey. O sea, yo pasé varias veces, pero nunca lo miré. Lo miré un poco, así como cuando moví la cabeza, pero no podías tú pensar en mirarlo, porque era pecado, porque eras un morboso de su muerte. ¿Sí o no, Julia? Sí, de hecho sentías como vergüenza, o sea, lo vi así como, es que, bueno, para al menos yo creo que sentía que necesitaba verlo, porque justo le estaba diciendo hace un momento a ellos que yo literal juré que se iba a levantar, o sea, yo también. Juré que se iba a levantar, o sea, juré que el estado de la fila iban a avisar que resucitó, o sea, literal, o sea, eso es lo que yo pensaba. Y ya cuando pasé... Fíjate, esto, le voy a platicar. Este tema a mí, cuando hacen cuando están estos días, Xochitl y me dice, ¿sabes qué, Charim? Cuando se murió el Aarón, pues a unos les tocó estar adentro del templo cuando entró Samuel. Y nosotros tenemos que estar ahí porque ya mañana es el 7º día, o sea, ya el 14 lo van a, se murió el 8 y el 14 ya lo iban a pasear por ahí, o sea, tú ya sabías que el domingo ya valió madres, ¿no? Ya se fue. Entonces, pero entonces llegamos a las 10 de la mañana con nuestra niña a la iglesia y nos salimos hasta las 2 de la mañana, el sábado a las 10 de la mañana, salimos el domingo a las 3 de la mañana. O sea, todas estas horas adentro de la iglesia. Y yo, pues, como agandallé y llegué, pues me tocó estar en la tercera fila. Y no me moví, y ahí me quedé todo el día. Y pues me tocó subir un par de veces a verlo así, porque yo sentía la necesidad que decía, que me toque ver que, pues, que de repente pegue el salto, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasó? O sea, y ahí te va lo más fuerte. ¿Mande? Ahora sí, y una pregunta. Giorgio, saludos. Charim, una pregunta, ahorita que tocaste este tema del cuerpo. Pasa que muchas veces, precisamente por la devoción de las personas a sus mesías, se le empieza a rendir culto al cadáver en sí. Y es de hecho una preocupación de muchos de estos movimientos. Sí pasó, cantábamos el ángel del Apocalipsis 10 porque era la última vez que le ibas a cantar. Lo religioso o hasta lo puramente secular, como Lenin, ¿no? Ves que la momia de Lenin también anduvo, o la de Evita Perón, todo esto. Pero bueno, ¿sí se tomaron en su momento las medidas correspondientes para preservar al cuerpo del anterior? No se enfrentaron a ese pedo de que lo embalsamaron mal y ya se les estuviera pudriendo. No, mira, creo que por eso lo pusieron en la vitrina de vidrio. Sí. Dicen que por eso sucedió, porque estuvo ahí 7 días, ¿no? Pero hay algo muy importante que yo después me permití preguntar cuando me salí. Yo, dentro de los apoyos que nos dábamos cuando estaba en el gobierno, pues era gestionar que en el DIF no le cobraran a la gente cuando se moría. Entonces me hice amigo de la persona del DIF, de las funerarias. Entonces yo un día ya le pregunté, oye, pues ¿cómo está el tema de un cuerpo? No, pues cuando el cuerpo fallece, le sacan la sangre y todo lo ponen en el estómago. O sea, yo dije, después de que supe eso, y me extraña que los que son doctores dentro de la luz del mundo no puedan comprender eso, porque ahí está su cegación, de que ese cuerpo nunca se iba a levantar. Pues si ya no tenía corazón, ya no tenía cerebro, ya no tenía nada. Ya tenía, es lo que yo les dije hace rato. Que yo tengo algo o sea, yo soy del área de la salud. Y justamente, obviamente sí sé qué es lo que pasa con los cuerpos, pero la razón no funciona en ese momento. Y lo peor es que dijeron, vamos a empezar una oración especial y a las 7:30 y empieza a pasar la familia de él a cantar y luego suben todos a verlo y empiezan ahí la lloradera y todo el pedo, donde en realidad yo dije, esto ya valió. Ya no se para. Fue cuando estaba así como la parte de atrás, todo, pues donde estaba ese señor ahí, y estaba el ataúd, así, bueno, del vitral, y de repente, palo, trae un telón negro, güey.
Hay un telón negro en tu mentalidad. Aunque tú sabías que ya se había muerto, decías, ya no va a resucitar. Eso pensé yo. Y lo vi ahí. Entonces la gente se aferró. Trabajaron tu cerebro tanto y nos aferramos a que queríamos a alguien. Entonces cuando llegan y te dicen que por un sueño que no saben ni quién es, ni quién lo dijo, ni nada, ni ahorita que están cuestionado, han salido a decir quién fue el de ese sueño que dijo que Nazón era el apóstol. Y ya, nos la tragamos, güey. O sea, no hubo una explicación lógica, no hubo un argumento bíblico, nada. Eran 2:30 de la mañana, después de llorar, gritar. Un día voy a platicar en mi canal la experiencia porque fue todo un rollo, de gritar, de llorar, ¡pum! Y luego te dicen, pues alguien soñó que era Nazón. Ya. Con eso tuvimos. Porque fue un alivio. Fue un alivio, o sea, venías de días de tortura, de no dormir, de llorar, de meses, de no comer, meses, de hecho sí es cierto, fueron meses, no fueron días. Desde que 15 años antes de que se muriera, o antes, 20 años, ya lo van a operar y ahí vamos todos y no ibas a jalar ni nada, 24 horas hasta que dijeran, ya salió bien de la operación. Bien. Y así, entonces fue envejeciendo y fue enfermándose más, y pues se la pasaba en el hospital, y 2 meses antes de que se muriera, yo entre el 1 de noviembre y el 14 y el 8 de diciembre fui 3 veces a Guadalajara. Así, que dijo, córrele que ya se va a morir. Un día le habló la tía Xochitl, váyanse a Guadalajara, vete a la de 9 y váyanse a Guadalajara porque el cielo está muy enfermo. Ya voy para allá. Que decía, no, pues se va a morir. No te podría decir, no podría decirte la tía, pues ya se va a morir. Nomás te está diciendo, está muy enfermo y con eso tú entiendes. ¿Sí? Entonces yo tengo que estar ahí porque te platico, si se muere, ¿para dónde voy a quedarme? ¿Me voy a quedar en Ensenada? Que es donde vivíamos. Y no, pues que siempre no se murió. Ok, pues regrésense. Como a mediados o finales de así los 20 de noviembre, otra vez que se va a morir. Pero en esta, que se iba a morir, supuestamente él tuvo un sueño, ya estaba ya arriba ahí con San Pedro y que se topa a su mamá. Y así nos dijeron, o fue la parte que a mí me platicaron, y que le dijo, no, hijo, todavía hay más gente que ocupa tu salvación y la chingada, y que el vato siempre no se murió. Váyanse a su casa. Y ya nos regresan a la casa, y ya llegamos y todo, y luego, pues eran consagraciones 24 horas, por grupos. A mí, yo era el encargado de los jóvenes, y nos tocaba en la de 2 a 3, de 3 a 5 de la mañana. Y pues los muchachos ya estaban ahí, a las que quedaban a la oración de 5, y después de la oración de 5 sale el Nazón a decir que se murió. O sea, y fue, córrele, todos ahí caímos llorando, y quién sabe que ya que te levantaste de llorar, córrele a avisar a los hermanos que se murió, que se vengan a la iglesia. Fue la labor que hicimos. ¿Por qué? Y era cambio de aceite y vámonos en el carro. Manejé día y noche, pasé Sinaloa de noche y todo el rollo. Allá por Guasave fue amanecer. No, poquito más para adelante, más atrás. Entonces, en eso pensamos tantos. Se agarraron los aviones. Hubo una persona que estaba lavando una lavandería, se le perdió el hijo, no lo encontraba, que lo encontraron como 2, 3 cuadras, y que dijo, pues no hay pedo, yo me voy a Guadalajara aunque me congelen a mi hijo. O sea, ya se murió mi hijo, no me importa. Mejor me voy para allá y cuando regrese, ya que me lo congelen, lo velamos. O sea, y por ponerse a lavar una ropa, ¿no? Para irse a Guadalajara. De hecho, hubo gente que ofreció a sus hijos con tal de que resucitara el apóstol. ¿Y por qué no dijeron que ellos, no? ¿Por qué no dijo papá, Dios, pues ya llévame? No, ofrecieron a sus hijos. Y bueno, yo me ofrecí a mí mismo, obviamente. Quítame años, Dios, y dáselos a él. Cosas de ese tipo. Salí de una secta en el chat. Nos pone un comentario excelente que dice: les recomiendo leer Cuando la profecía falla, de Leon Festinger, que habla sobre este fenómeno de la disonancia cognitiva. De hecho, yo le quiero decir a Loami, Loami, no sé si todavía sigues por aquí, que luego invites a Natán. Ya lo había dicho hace rato, pero creo que te fuiste a acostar a tu bebé. Entonces, bueno, ya, por sí, con gusto. Y hablamos sobre este tema. La disonancia cognitiva es un fenómeno que se conoce en la psicología, que da precisamente cuando una persona tiene 2 creencias que chocan de manera radical en su cabeza. Por una parte, es el Mesías, o en el caso de Sabbatai Tzvi, o aquí, es el apóstol,
el papá de Nazón. Pero al mismo tiempo te llega la información del otro lado y está muerto el güey, ya está el telón ahí, ¿no? Está pudriendo el vato, ya huele feo, ¿no? O decían sobre Lázaro, ¿no? Ya huele. Entonces, ¿cómo concilias ambas ideas que te chocan violentamente? Se desarrollan para el caso de los fenómenos religiosos y políticos que nos competen, pues con esta clase de creencias. El vato va a resucitar. El vato no murió, está oculto. Sharim, este es otro ejemplo contemporáneo de personajes así mesiánicos, carismáticos. Este señor barbón que está aquí en pantalla, que ya se lo presenté a Julia hace rato, es el de Menahem Schneerson. Bueno, sí oíste la historia. Sí, lo que dijo. Ajá, igual Mesías, para sus seguidores, muere en 1994, y la gente, así como la escena que tú narraste, todos los miembros de su movimiento, que era Chabad Lubavitch, un movimiento hasídico, judío, se desesperaron, se murió. Está ahí el cuerpo, ahí en una manta que lo tenían, esperando que se levante. Pasan días, no se levanta, la gente bailando, llorando, así en el drama, sin comer, ¿no? Como tú dices. O sea, y es en esta clase de creencias. Ya se murió, pero va a resucitar. No se murió, está oculto. No se, ya se murió, pero va a regresar en algún momento posterior, en una década, ¿no? Como dicen de Nazón. Esas son las formas con las que los seres humanos lidiamos con la disonancia cognitiva. En este caso, insisto, para los fenómenos religiosos y políticos. Y ya para darle paso a Giorgio, Apolo Nix nos comenta un escenario interesante. Dice que pase 1000 años y se convierta en santo. Como en Emilia Pérez, brother, me imagino. Güey, esto pasó con Jesús. Jesús fue un caso de esto. Jesús fue un líder mesiánico, históricamente hablando, cuyos seguidores no pudieron lidiar con el trauma de que su maestro lo mataran de una manera deshonrosa. Con el caso de Jesús es todavía más complicado, porque de Jesús ni siquiera había un cuerpo al cual llorarle. Un vato crucificado y que luego fue arrojado a una fosa común. A los 3 días su cadáver ya era absolutamente inaccesible. Pero igual se desarrolla esta creencia, resucitó, va a regresar, segunda venida, todo eso. O sea, 1000 años sí se podrá convertir a Nazón en santo. O sea, si a Jesús se le convierte en un dios, que no se pueda convertir a Nazón en un santo. Y esto conecta con... Ya lo es. De hecho, que ya lo es. O sea, la estructura de la luz del mundo, ahí hay 3 santos nada más. Y 2 de ellos lo están es en muertos. vida incluso. De hecho, hay bueno, viendo a Noami y a otros también, a otros ExilEDM, veo que justamente dicen que eso es lo que a veces la cúpula como que quiere hacer, porque las cartas tienen diferentes narrativas y ni siquiera tienen el mismo discurso literario. Las cartas que manda Nazón, entre comillas, porque no las escribe él, no las está escribiendo él. De hecho, él es una persona que no es una persona elocuente, no es una persona de mucha palabra ni nada. Entonces, al momento cuando lo agarraron de las greñas, ¿no? ¿Qué dijo? De hecho, si se acuerda, o no sé si Sharim se llega a acordar de cuando estábamos ahí todavía y escribía cartas. Ya estaba más muerto que sin vida. Sí, o sea, Nazón, sus cartas eran muy cortas. No sé si, de hecho, las Santas Cenas, o sea, eran cortísimas en comparación a las de Samuel Joaquín. No, oye, perdón, Julia, y todas eran con un final muy político, ¿no? Así, lema político, sigamos adelante. Sí, vamos juntos, estamos en unidad perfecta. Esos eran sus finales. Y cortas, y cartas cortas. Y Julia y Sharim, ahí lo que se podría hacer es un estudio desde la crítica literaria. Porque, ojo, esto es lo que se hace precisamente con los textos de la Biblia. Se dice, citando al profesor Antonio Piñero, el estilo es el hombre. O sea, se puede hacer un estudio del estilo que maneja Nazón a partir de documentos genuinos de él, compararlo con la de los textos estos que están publicitando y determinar con un alto grado de razonabilidad si sí las escribió ese güey o no, o si vienen de la pluma de otro cabrón. Venían de la pluma de Rigoberto Mata. De repente en unas te dicen, no, abraza a los que ya no creen y regrésalos al redil y háblales otra vez, y en otras dice, no, hay pecados, sí hay pecados pequeños y pecados grandes. O sea, porque antes de que Nazón entra a la cárcel, todos los pecados son iguales. Cuando entra Nazón a la cárcel y después de decir que sí atraigas a los que ya se salieron, ahora no.
ahora sí son malos y que la apostasía es el pecado más grande porque la raíz ya se pudrió y que, o sea, todas las cartas tienen contradicciones. O sea, se ve que ni siquiera viene de la misma parte del cuerpo de los obispos, o sea, de la parte del grupo de obispos, ni siquiera las escribe la misma persona, o sea, siempre le escribe a alguien diferente y pone lo que él quiere, porque siempre se contradicen, no hay un hilo cual seguir, o sea, yo le quería hacer una pregunta a Sharim, pero no sé si puedo hacerlo. Claro, ¿por qué no? Si me permite. Bueno, No, o sea, claro. como él estuvo cerca, pues, de Nazón, yo quería saber cómo dice, ¿por qué crees? Luego dicen que soy Jonas, ¿no? ¿Ah? Lo dijo. Tan cerca que ¿por dicen qué que era crees? yo. No, sí, con el video de la del HBO, ¿no? En el... Lo dijo. Julio iba a preguntar, ¿es cierto que estaba más muerto que sin vida, Jesús? Mande, Julia. Bueno, lo que quería preguntar es ¿por qué crees? O sea, que a Nazón sí lo agarraron tan rápido, porque pues Samuel Joaquín se la supo jugar las cartas, sea como sea, y nunca pisó la cárcel. Pero ¿tú por qué crees que realmente Nazón haya caído tan rápido? O sea, tan rápido. Mira, la caída de Nazón fue rápida desde la denuncia. Pero desde el 2016 que nos salimos, pues, Xochitl. Y yo un día me decía, oye, pues, ¿qué he hecho? Y cuando, pues, ¿qué pongo? Porque le pedían un currículum para una presentación y esto y lo otro. Digo, es que en realidad tu activismo lo empezaste desde el momento en el que buscaste a las familias de estas dos muchachas y les dijiste lo que habías hecho de tomarte las fotos y que no habían sido abusadas, pero que podían ser. Era lo único que podías decirle. Aparte, en el entendido de que la familia podía haber presentado cargos en su momento y lo hubieran metido a la cárcel y esto se acabó. No hubiera pasado nada. Y aparte, lo que nosotros estamos reconstruyendo con nuestra familia, pues iba a ir a la basura. Pasaron todos estos años hasta el 2018 cuando Xochitl logra contactarse con la fiscalía. Y es noviembre del 2018 es cuando empieza a junio del 2019. Por eso es que dices, ¿por qué fue tan rápido? ¿Por qué? Porque llegaron después 3 muchachas valientes que eran menores de edad. O sea, aquí en el gobierno, aquí en donde quieras, regularmente lo primero que hace un gobierno es revictimizar a la víctima desde el cuestionamiento de su abuso. Oye, pues ya pasó mucho tiempo, ¿por qué no lo dijiste antes? Mira esto, o hiciste el otro. Entonces la víctima también tiene miedo de denunciar y recibir ese rechazo. Entonces, pero cuando llega un menor de edad, los menores de edad son responsabilidad del gobierno también. Entonces ellos tienen que actuar en su defensa. Y por eso fue que esto pudo detonarse, de que esta muchacha Xochitl se quedan de ver, a través del Reddit se quedan de ver y en una mall juntas, ahí lo peleé con el Mr. Doctor, y pues sin saber una ni la otra que si era verdad o mentira, porque ese es el problema de ciertos grupos donde hay información, de que son anónimos todos, y si alguien en la medida de su seguridad quiere decir algo tan importante como esto, tú no sabías si era de la luz del mundo o no, porque se infiltra mucha gente. Entonces, la valentía de las dos de poderse encontrar no tiene valor, es invaluable. Y ya ella, pues tiene otras 2 amiguitas, acuden, y luego la tercera cuarta muchacha, bueno, otra amiguita, tenía 2 amiguitas, una de ellas buscan a Xochitl, y la tercera, si no me equivoco, fueron, en el orden, y se fueron a la fiscalía en un Uber. 2 muchachas de 16, 15 años, solas. Ya nomás le hablan a Xochitl y dicen, no, ya voy para allá. Y yo, ¿qué pasó? ¿Pero por qué hacen eso? Tengan cuidado, pues, ¿qué le vas a decir? Tú en Ensenada. Y la cuarta fue la sobrina de Nazón, y que ella tenía, pues, ciertas evidencias que lo podían incriminar total y hundir, con evidencias que ella tenía y que portaba, y que le cedió como evidencias a la fiscalía. Que, por cierto, pues, igual, o sea, así es como pasa. Entonces, pues, ya que tiene el gobierno 3 menores de edad, una cuarta mujer, que le está entregando evidencias, y a Xochitl denunciando primero, diciéndoles todo lo que pasa, pues giran la orden de aprehensión. Por eso es que, y ojo, cómo está el tema tan sectario, y él también cómo se sentía tan todopoderoso. Una muchacha que era amiga de mi esposa
en un arranque de coraje, le dice a su mamá, a Verónica Ibarra, Xochitl ya denunció al apóstol y lo van a meter a la cárcel. Y esta señora va y le avisa a Nazón, marzo-abril del 2019. Y abril, y él se va y sigue su vida como si nada pasara. Llega a su cumpleaños el 7 de mayo y dice ahí en un discurso que, ojo, él ya sabía qué rollo. Dice, aunque su hermano esté en la cárcel, siempre va a ser el apóstol. Y quién sabe qué más dijo cuando dio su discurso de cumpleaños. Entonces, ¿qué dijo la gente? El apóstol lo predijo. Pero no es cierto, el güey ya sabía. Entonces la gente también quiere creer eso. O sea, te platico todo esto por eso. Y Nazón se sintió todopoderoso, viajó, fue a Bellas Artes, le hicieron Bellas Artes, fue a El Salvador, estuvo con el presidente del país, otorgándole reconocimientos, todo el gobierno, todo el mundo. Pues llegó a California y ahí tenía una orden de aprehensión. Y cuando llega él, aparte de las evidencias que ya habían entregado las personas, Xochitl, todos los que entregaron evidencia, él en su celular, en su iPad y en su computadora, pues traía pornografía infantil y fotos, videos y todo. O sea, y hoy lo están procesando, va a enfrentar un juicio en el FBI, ante el FBI, por pornografía infantil, por producción, reproducción y compartir pornografía infantil de miembros de su iglesia, ¿sí? Entonces Nazón no solo se va a quedar 10 años, es de 25 a 40 años, y Nazón, si se declara culpable otra vez, va a ser una negociación, pero 20 años, 10 años, tiene 56. Y si se va a un juicio, va a salir todo. ¿Qué quiere la luz del mundo? Pues no irse a un juicio, porque ya lograron encubrir un problema hace unos añitos por lo que hizo, y de ahí mismo, pues hay otras evidencias que se le están, y otros denunciantes. Entonces, todo eso, Nazón, imagínense, los problemas que está por haberse sentido todopoderoso y haber hecho esto. No le importó, a pesar de que sabía que tiene una orden de aprehensión. O de que si te denuncian menores de edad, pues ¿qué te va a girar una orden de aprehensión? Y así se fue. Y la gente intocable, ¿no? Entonces ese fue su error. Sí. Digo, ¿por qué fue tan rápido? Yo creo que fue más largo como te lo platiqué. Pero, pero pues fue rápida la detención de Nazón. ¿Por qué? Porque había menores y había evidencias. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. Nazón Joaquín García es mi escogido. Nazón Joaquín, tu ministerio ya está más muerto que sin vida. ¡Ay, ay, ay! En el nombre de la fe levantaste un imperio, pero tras los altares se escondió el mismo infierno. Prometiste luz, pero hay sombras en tu altar, y las voces que callaste hoy se harán escuchar. Dijiste ser elegido, el apóstol de verdad, pero hoy pagas por tu crimen, no más impunidad. La confianza quebrantada, el dolor en su lugar, improperios para ti, ya no puedes engañar. Nazón Joaquín, improperios para ti. La verdad no se esconde, siempre sale de ahí. La fe que predicaste se volvió traición, y tu legado ahora es pura decepción. Los fieles te seguían creyendo en tu palabra, pero el tiempo reveló lo que el silencio guardaba. Las promesas de un reino, de un mundo mejor, se convirtieron en espinas, en un triste dolor. Dijiste ser elegido, el apóstol de verdad, pero hoy pagas por tu crimen, no más impunidad. La confianza quebrantada, el dolor en
para ti, pinche puerco de Satán. Naasón Joaquín, improperios para ti. La verdad no se esconde, siempre sale de ahí. La fe que predicaste se volvió traición, y tu legado ahora es pura decepción. Naasón Joaquín, tu nombre hoy resuena, no como un santo, sino como condena. ¿Dónde quedó la luz que prometiste dar? ¿Dónde está el amor que debiste mostrar? Naasón Joaquín,